Hola, ¿qué tal, colegas? Bienvenidos una vez más a su canal Network. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre direcciones IP, concretamente sobre las direcciones IP privadas. Luego vamos a profundizar un poquitico más sobre esto, pero de forma global también vamos a hablar sobre todo lo que es la dirección IP, la dirección IP pública, la dirección IP privada, las clases. Así que quédate conmigo en el video que ya comenzamos. Bien, el siguiente diagrama que les muestro en pantalla tiene un error grave, un buen problema tiene este diagrama. Muchos de ustedes pueden verlo y darse cuenta rápidamente cuál es el problema. Otros no se van a dar cuenta y yo lo sé perfectamente porque este diagrama, o mejor dicho, este problema, porque el diagrama no lo hice yo, pero el problema lo saqué de un grupo de tecnología, de tantos grupos que pertenezco por ahí por internet. Pues en este grupo que estaba lleno de ingenieros de sistemas, estaba lleno de técnicos de PC, de administradores de redes, que son los grupos que yo frecuento, y había una persona planteando su problema, un problema que tenía en su red, y básicamente es este diagrama, y aquí estoy mostrando el error que él tenía en su red, y nadie se había dado cuenta del gran error que tenía en su red. Todo el mundo estaba planteando posibles soluciones a su problema, pero nadie se había dado cuenta del problema principal. Si ya tú te diste cuenta cuál es el problema, bien, felicidades. Si quieres, déjamelo en los comentarios para saber cuál es ese problema. Si tú no te has dado cuenta cuál es el problema que tenemos acá, no te preocupes, quédate hasta el final del video porque no solo te voy a decir cuál es el error, cuál es ese grave problema que tenemos en este diagrama, sino que vas a aprender hoy un poquito más sobre las direcciones IP. Bien, yo no quería hacer este video como el clásico video que encontramos en todo internet hablando sobre las direcciones IP, que si los octetos, que si el código binario. No quiero hacer un video así. Ustedes saben que acá en el canal utilizamos una metodología diferente, así que vamos a lo básico, vamos a la esencia de las direcciones IP y a explicarlo de otra manera. Bien, básicamente las direcciones IP se dividen en tres clases principales, la clase A, la clase B y la clase C. Tenemos otras clases, pero son clases que pertenecen a otros estándares, a otras normas, que son direcciones IP que que no debemos utilizar o que no podemos utilizar, están reservadas para otras cosas. Pero básicamente las clases principales, que son la A, la B y la C, son las que contienen todas las direcciones IP usables en internet, tanto en la red pública como en las redes privadas. Entonces, hasta el momento tenemos que las direcciones IP se dividen en tres clases principales, A, B y C. Pero ¿qué cosa es una dirección IP? Bueno, una dirección IP no es más que un identificador que tiene cada dispositivo para poder conectarse a una red, sea una red privada o sea internet. Bien, es como tu número de identidad, es lo que te identifica a ti en la red a la cual estás unido. Eso es una dirección IP, no es más que eso. Obviamente, antes de proseguir con el video, aclarar que estamos hablando de direcciones IP versión 4, no estamos hablando de dirección IP versión 6. Habíamos quedado en las clases de direcciones IP. Dentro de estas tres clases de direcciones IP, la A, la B y la C, tenemos todas las direcciones IP del mundo, tanto las públicas como las privadas. Ahí están todas. Bien, ahora tenemos dos grupos de direcciones IP más abajo, que son las direcciones IP públicas y las direcciones IP privadas. Entonces vamos a ir conformando tres clases de direcciones IP, la A, la B y la C, que contienen todas las direcciones IP, tanto las públicas como las privadas. Luego debajo tenemos dos grupos para ir dividiendo esto. Tenemos el grupo de las direcciones IP públicas y tenemos el grupo de las direcciones IP privadas. Como les decía anteriormente, vamos a estar centrándonos en las direcciones IP privadas, pero vamos a hablar un poquito también sobre las direcciones IP públicas muy rapidito para saber qué cosa es una dirección IP pública. Bien, básicamente la diferencia entre la dirección IP pública y la dirección IP privada es que la dirección IP pública está registrada, es reconocida en internet, se sabe a quién pertenece. Por lo tanto, con esta dirección IP pública tú puedes navegar por internet. Normalmente nosotros, los usuarios finales, no tenemos el control de nuestras direcciones IP públicas. Esto normalmente lo lleva nuestro proveedor de internet. Bien, y muchas veces nuestro proveedor de internet ni siquiera nos otorga una dirección IP pública, sino que ya directamente nos entrega una dirección IP privada. Así que las direcciones IP públicas se escapan muchísimo de nuestras manos. Esto está asignado a las compañías, a los ISP, etcétera, pero no a los usuarios finales.
¿Cuáles son las que nos tocan a nosotros para nosotros poder conformar nuestras redes internas, nuestras redes LAN, nuestras DMZ, nuestras redes Wi-Fi, lo que sea? Pues el grupo de las direcciones IP privadas. Esa es la que nosotros podemos manejar y es la que nosotros utilizamos a diario, las direcciones IP privadas. ¿Qué pasa con las direcciones IP privadas? Que las direcciones IP privadas no pueden salir a internet. Son direcciones IP que no están registradas a nivel mundial, o mejor dicho, sí que están registradas, pero están registradas como direcciones IP privadas, así que si sales con una dirección de estas a internet, pues no vas a poder navegar porque todos van a saber que es una dirección IP privada y que no tiene permitido salir a internet, solamente puede trabajar en redes internas. ¿Esto qué permite? Bueno, pues esto permite que yo pueda utilizar una red privada, por ejemplo la 192.168.x.x, y ustedes, o cualquiera de ustedes, en su red privada también puede utilizar 192.168.x.x. No importa que tú estés utilizando esa dirección IP en tu red privada y que yo también la esté utilizando en mi red privada, porque no nos vemos uno con el otro. No pasa igual con las direcciones IP públicas. Las direcciones IP públicas son reconocidas en internet, todas se ven y por lo tanto no se pueden repetir. ¿Para qué se hizo esto? ¿Para qué se inventó esto? Bueno, esto se inventó por el problema de la escasez de direcciones IP versión 4. Básicamente de las tres clases de direcciones IP que habíamos hablado, A, B y C, pues se extrajeron unos bloques de direcciones IP y se convirtieron en direcciones IP privadas. Por ejemplo, acá yo les muestro las clases de direcciones IP, la A, la B y la C. Estas son las clases que contienen todas las direcciones IP del mundo, tanto las públicas como las privadas, que son millones, ya ustedes los pueden ver. Pero ahora en esta nueva diapositiva yo les muestro igualmente la clase A, la clase B y la clase C, pero solo los grupos de direcciones IP privadas, las que se tomaron y se sacaron de las públicas y se convirtieron en privadas. ¿Cuáles son estas? Bueno, en la clase A tenemos desde la 10.0.0.0 hasta la 10.255.255.255. En total tenemos casi 17 millones de direcciones IP en la clase A. O sea que podemos utilizar 17 millones de direcciones IP en la clase A para nuestras redes privadas. Es muchísimo, la verdad, pero bueno, están ahí y las podemos utilizar. ¿Qué quiere decir esto también? Que de la 10.0.0.0 a la 10.255.255.255, ninguna dirección IP contenida ahí es pública. Ninguna es pública. Todas son privadas. Todas esas direcciones IP son privadas. Por lo tanto, ninguna puede salir a internet. Todas son utilizables en nuestra red interna. En la clase B comienza en la 172.16.0.0 y termina en la 172.31.255.255. Así que en total tenemos un poco más de 1 millón de direcciones IP. Bien, o sea que en esa clase ponemos casi, un poco más de 1 millón de direcciones IP utilizables para las redes privadas. Vuelvo y repito. Y en la clase C tenemos la más famosa de todas, es la 192.168.0.0 y termina en la 192.168.255.255. En total son un poco más de 65.000 direcciones IP. Ahora que yo les he mostrado estas tres clases de direcciones IP privadas, que son las direcciones IP que nosotros utilizamos en nuestras redes internas, ustedes se darán cuenta que la más utilizada sin duda alguna es la de la clase C, la que empieza con 192.168. ¿Y esto por qué razón? Bueno, esto tiene una razón un poco lógica, aunque no quiere decir que sea estricta. Ustedes pueden utilizar la A o la B también si quieren, o sea, la clase A o la clase B. Pero la razón por la cual prácticamente siempre utilizamos la clase C para nuestras redes internas es porque tenemos el pool de direcciones IP más pequeño. Vuelvo y repito, 65.000 direcciones IP. Pero si vamos subiendo la máscara de red, que normalmente utilizamos el slash 24, pues lo que tenemos son 254 hosts. Y así sucesivamente podemos ir bajando un slash 23, un slash 22 y nos va creciendo el número de direcciones IP si así lo necesitamos. Ok, pero me hace falta una forma aún más sencilla de identificar las direcciones IP privadas de las públicas. Bueno, lo más sencillo que se me ocurre es que pongas a un lado las direcciones IP públicas y te centres en las privadas. Que pongas a un lado las direcciones IP públicas porque
es muchísimo más complicado asociar o tratar de aprenderse los bloques de direcciones IP públicas, y además las direcciones IP públicas, como les he dicho, pues no están bajo nuestro control. O sea, nosotros no somos los que trabajamos con las direcciones IP públicas. A nosotros lo que nos toca son las direcciones IP privadas. Entonces es muchísimo más fácil aprenderse los pools o los bloques de direcciones IP privadas, tanto en la clase A como en la clase B como en la clase C, y todo lo que no esté contenido ahí pues pertenece a las direcciones IP públicas, y así es más fácil. Como les he estado mostrando en pantalla, aquí tenemos los bloques de las direcciones IP privadas, y se los digo así sinceramente, no hay una forma más fácil. Toma esta tablita que contiene las 3 clases de direcciones IP privadas y imprímelas, plastícalas y cuélgalas en tu oficina. Ponla en un cuadrito en tu oficina, en tu casa, en tu lugar de trabajo. Ponla ahí y la vas a tener ahí siempre, para cada vez que vayas a desplegar una red interna, una red tuya privada, pues tengas a mano esa tablita y puedas escoger rápidamente una dirección o una dirección de red para tu nueva red que vas a desplegar. Por lo general, cuando vamos a desplegar una red, casi siempre utilizamos la clase C de las direcciones IP privadas, la que comienza con 192.168. Esto tiene varios motivos. El principal es porque aquí es donde tenemos la menor cantidad de direcciones IP. Así que ¿para qué vamos a utilizar la clase A o la clase B, que llegan a millones de direcciones IP, si nosotros lo que vamos a hacer es una red pequeñita, ¿no? Y entonces por eso casi siempre utilizamos la clase C, que recuerden que nos da más de 65.000 direcciones IP. Aún así es bastante amplia. Si nosotros necesitáramos hacer una red un poco más amplia, una red de campus por ejemplo, donde vamos a manejar, no sé, 200.000 o 100.000 usuarios por ejemplo, pues podemos utilizar entonces la clase B, sería la más indicada. Y si ya tenemos otro tipo de redes, unas redes que por ejemplo engloban un país entero, esto normalmente lo utilizan compañías que utilizan las redes privadas, pues utilizaríamos la clase A, que es la más amplia de todas, la que sobrepasa la clase B, que recuerden que llega a poco más de 1 millón, pues la clase A sobrepasa esto y llega casi a los 17 millones de direcciones IP. Así que tenemos direcciones IP para hacer todo lo que queramos. Independientemente de lo que le acabo de decir, en sus redes ustedes pueden utilizar tanto la clase A como la clase B como la clase C, independientemente de la cantidad de hosts que van a utilizar. Eso no tiene nada que ver. Para eso existe el subnetting o el cálculo de redes, donde ustedes pueden hacer cálculos de las direcciones IP que van a necesitar, y por lo tanto trabajan con la máscara de red para hacer los identificadores, para hacer los cálculos de redes, y de esa manera pueden utilizar tanto la clase A como la B como la C en sus redes internas. Resumiendo un poco, en las direcciones IP, que son los identificadores que utilizan todos los dispositivos que se conectan a las redes, computadoras, teléfonos, router, todos estos dispositivos que se conectan a una red necesitan un identificador. Esa es la dirección IP. Tenemos las clases de direcciones IP, la A, la B y la C. Son 3 clases principales. Tenemos más clases de direcciones IP, pero están reservadas, por norma están reservadas, no podemos utilizarlas, tienen otros tipos de uso. Ustedes pueden estudiarlo, pueden profundizar sobre este tipo de clases de IP si quieren aprender, pero básicamente con las que trabajamos son con la A, la B y la C. Luego de que tenemos estas 3 clases de direcciones IP, pues tenemos 2 grandes grupos, las direcciones IP públicas y las direcciones IP privadas. Las direcciones IP públicas, que básicamente nunca las manejamos nosotros, siempre se manejan a nivel de compañías o a nivel de ISP, ellos son los que tienen el control de las direcciones IP públicas y no el usuario final. Estas direcciones IP públicas son las que nos permiten a nosotros navegar en internet, porque son las que son reconocidas. Así que también, si necesitas publicar un servicio que tienes en uno de tus servidores, en uno de tus ordenadores, y necesitas que ese servicio sea accesible o sea visible para todo internet, pues vas a necesitar una dirección IP pública en ese ordenador, en ese servidor. ¿Para qué? Para que la gente pueda llegar a esa dirección IP pública y al puerto donde esté el servicio que tienes levantado. Así que con una dirección IP privada no puedes publicar servicios. En el caso de las direcciones IP privadas, son las direcciones que nosotros podemos utilizar y que utilizamos a diario en nuestras redes LAN, en nuestras redes DMZ. Todo lo que está detrás de nuestros routers de borde es nuestra red privada, nuestra red interna, y se maneja y se configura con las direcciones IP privadas. Las direcciones IP privadas son espacios de direcciones IP o bloques de direcciones IP que se extrajeron
de las propias clases de direcciones IP, de las públicas, se extrajeron 3 grandes grupos. Un grupo en la clase A de casi 17 millones de IP, se extrajo otro grupo de la clase B de un poco más de 1 millón de direcciones IP y se extrajo otro grupo de la clase C de un poco más de 65.000 direcciones IP y se convirtieron o se designaron como direcciones IP privadas para que todo el mundo pueda utilizarla en sus redes internas. Yo puedo utilizar cualquiera de esas direcciones IP privadas en mi red y puede coincidir que tú o ustedes tengan en sus redes IP privadas también las mismas direcciones IP que yo y no pasa nada porque no se ven en internet, son direcciones IP privadas. Volvemos a repetir lo mismo. Bien, ahora que has aprendido un poquito muy rápido y sin tanta complicación qué cosa es una dirección IP pública y qué cosa es una dirección IP privada, volvamos al diagrama y vamos a ver lo que tenemos. Pues tenemos una nubecita por acá que representa internet y tenemos una WAN que dice que comienza en la 190.15. Si yo les muestro las clases de direcciones IP y ustedes ya han aprendido algo con este video, se van a dar cuenta que 190.15 es una dirección de red que pertenece a un grupo de direcciones IP públicas. Hasta ahí no hay problema. En la WAN tenemos una dirección IP pública. Bueno, en realidad tenemos un pool porque es un slab 29, así que tenemos 8 direcciones IP públicas ahí. ¿Por qué es pública? Porque 190.15 pertenece a los grupos de direcciones IP públicas. No está contenido en ninguna de las 3 clases de direcciones IP privadas. No está contenida ahí. Bien, tenemos un PFSense, por ejemplo, que bien podría ser también su router, el router que le pone su compañía. Y debajo tenemos la LAN. En la LAN es donde está el gran problema, el gran error que he detectado yo y que muchos no se dieron cuenta en ese momento y que espero que ustedes se hayan dado cuenta también. ¿Cuál es el error acá? Tenemos 192.10, 192.10 en LAN. Primero que todo tenemos que estar claro que la LAN es una red interna, una red privada, no es una red pública. Una red pública es la WAN. La LAN es nuestra red interna, nuestra red privada. 192.10, si nosotros nos vamos una vez más acá a ver los grupos de direcciones IP, las clases de direcciones IP, nos vamos a dar cuenta que aunque 192 nos suene a la clase C de direcciones IP privadas, pues está mal, porque la clase C de direcciones IP privadas comienza en 192.168. Ahí es donde comienza, pero 192.167 es pública, 165 es pública y de ahí para abajo es pública. Así que 192.10 es una dirección de red pública. Por lo tanto, 192.10.0.1 es una dirección IP pública y pertenece a algún organismo o algún país, algún proveedor de internet, a alguien pertenece en internet. Ustedes pueden poner esa dirección IP en el buscador, en Google, en cualquier aplicación de direcciones IP que busque direcciones IP, las localice y se van a dar cuenta que esa dirección IP pertenece a una organización en alguna parte del mundo, no sé a cuál será. Así que 192.10.0.1 es una dirección IP pública y por lo tanto el error se despliega hacia abajo porque es un DHCP que está repartiendo direcciones IP públicas en una red interna. Así que todos los equipos de la red interna debajo del switch cogieron direcciones IP públicas también que les dio el DHCP. Por lo tanto, tenemos que en nuestra red LAN, que es una red privada, vuelvo y repito, estamos manejando direcciones IP públicas. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto se traduce en errores en la navegación a internet de nuestros ordenadores y de nuestros dispositivos porque tenemos una dirección IP pública en nuestros ordenadores. Bien, colegas, déjame dicho en los comentarios si aprendiste un poquito. He tratado de ser muy simple, he tratado de ser muy minimalista explicando el tema de las direcciones IP, direcciones IP públicas y direcciones IP privadas, para que ustedes aprendan. Si ustedes quieren profundizar luego en estos temas, pues pueden buscar los cientos de videos que hay, que muchísimos están muy completos, muy buenos, pero requieren de un conocimiento inicial para poderse meter en esos videos y poder aprender de ellos. Necesitas saber algo, tener una base sobre las redes, y esa base es la que yo casi siempre vengo a darles a ustedes aquí, para que ustedes luego de aquí
ya puedan despegar y profundizar sus conocimientos en otros lugares. Por ejemplo, la misma Wikipedia tiene un artículo muy completo sobre las direcciones IP donde deberías leerlo. A mí me llamó muchísimo la atención este caso porque, vuelvo y les repito, como les había dicho, lo extraje de un grupo que estaba lleno de ingenieros, muchísimos. Había uno específicamente que estaba tratando de resolver el problema con el colega que había planteado la situación. Y esta persona estaba tratando de ayudarlo y planteándole soluciones que eran viables, por supuesto, eran reales. Pero esta persona, que yo me tomé la atribución de entrar a su perfil y mirar, y tenía un perfil completo: ingeniero en sistemas, administrador de redes, técnico de PC, todo. Y esta persona que estaba brindando varias soluciones no se había dado cuenta que el compañero que había traído el problema estaba utilizando una dirección de red pública en su LAN. Nadie de los presentes se había dado cuenta de esto. Así que esto me motivó a hacer este video para que ustedes aprendan un poquito más. Déjame en los comentarios qué te parece, si aprendiste algo. Déjame un like si te gustó el video, comparte para que el conocimiento llegue a todos y nos vemos en próximos contenidos.